Muy buenas. Después de Paco, seguramente alguno lo conocerá, yo ya lo conozco de varias ocasiones. Es complicado ponerse aquí con el micrófono, porque es cum laude en esto. Yo voy a hablar de los molinos de Frigiliana. Y los molinos de Frigiliana, yo nunca pensé que hubiera 14 o 15 o 16. Todo surge de una conversación que tuve hace unos meses con Antonio Carmena, que desafortunadamente ya nos ha dejado, amante del aceite y del olivar, y de una charla que mantuve con él, pues me dijo que en Frigiliana habían existido hasta 14 molinos. Y claro, pues yo me interesé por el tema. Empezó a decirme dónde estaban, cuáles eran, y de ahí empecé yo a tirar del hilo para tejer esta charla de hoy. Todo esto que voy a hablar no tiene sentido si no estamos con las personas mayores y queremos y amamos a las personas mayores con las que tanto tiempo y rato bueno hemos echado. Yo aquí hay personas mayores que he compartido mucho tiempo con ellas. Probablemente el más mayor sea Antonio Castillo, que afortunadamente, esperando a regar en los Bardonaos, cuando no había goteo, cuando no había nada, nos sentábamos debajo de la higuera y del algarrobo, y allí echábamos charlas muy agradables. Después está mi primo Antonio Sánchez, que nos ha inculcado a todos los que hemos pasado por su escuela el amor hacia Frigiliana. Y hoy en día nuestros niños no tienen esa fortuna de conocer la historia como la hemos conocido nosotros. Él ha desarrollado una labor muy importante en Frigiliana, haciendo hincapié en nuestra cultura. Puedo seguir hablando de personas mayores, como José el de Roza, que está aquí, que conoce muy bien el campo, mi padre, que está ahí sentado también, que sin él, pues yo no estaría aquí hablando hoy del campo. Fernando, también amante de nuestra cultura, y la TAA, que ayer hizo también una exposición muy buena. Pero bueno, no quiero dilatarme más porque vamos mal de tiempo y vamos a empezar. Los molinos de Frigiliana, el aceite de oliva como nexo de unión entre civilizaciones. Ya Paco lo ha explicado muy bien. ¿Qué significa el aceite? ¿Qué significa el olivo? ¿Y por qué aquí hoy estamos celebrando el Festival de las Tres Culturas? Porque hemos sido capaces de convivir en una simbiosis singular en este pequeño territorio que yo creo que a todos nos atrae. De hecho, la cantidad de extranjeros que vienen y quieren vivir aquí es muy significante. Vamos a ver si yo sé cómo es esto. Paco, tú que eres hombre más experto en el puntero este. Mira a ver si está... Ahora. Sí, este. Los 14 molinos de Frigiliana, el aceite de oliva como nexo de unión entre civilizaciones. Desde la fenicia Cecifirmio a la actual Frigiliana, un paseo en la historia de sus molinos de aceite. Frigiliana, bueno, pues ya Paco lo ha explicado bastante bien, que está inmersa en la cultura y en la agricultura del pueblo, y en ello estamos desarrollando diferentes actividades. Todo surge, como bien ha dicho Paco, en la zona de Palestina, ¿vale? Y de Siria.
De ahí surge lo que es el olivo, el aceite, aunque aquí en la península ibérica ya existía como bosque mediterráneo el acebuche, pero ellos son los que lo traen domesticado, ellos son los que lo cultivan y los que nos enseñan a nosotros a cultivar el olivar y a producir aceite. Entra, pues, por nuestra puerta, como antes ha dicho Paco. Sexy es Almuñécar y Sexy Firmio es Frigiliana. Nosotros hemos sido la principal puerta de entrada de lo que es el comercio del Mediterráneo a la península ibérica en lo que es la influencia de la cultura fenicia. Dice el profesor de Historia Antigua de la Universidad de Córdoba, don Enrique Melchor Gil, en su artículo Raíces históricas del aceite de oliva, los inicios de su producción en la península ibérica, que una vez traído el árbol domesticado por los colonizadores fenicios y griegos, su cultivo se fue generalizando por diferentes zonas de la península ibérica, aunque, como ya he dicho antes, existían los acebuches. El olivar nuestro es muy singular, porque en la parte de Jaén, en la parte de Antequera, en otras comarcas de Andalucía, es fácil de plantar el olivar con estacas y con diferentes métodos. Pero aquí, si no lo plantamos con acebuche, el olivo nunca ha funcionado. No sé por qué, pero el acebuche es el que a nosotros siempre nos ha funcionado. Tanto en el nevadillo, que es el que tenemos más, y en el verdial, que más o menos la línea que separa a la comarca de la Zarquía del nevadillo y el verdial es el río de Vélez, aproximadamente. Los artilugios para extraer el aceite de oliva son diversos. En función de las civilizaciones se han utilizado unos u otros. Y hay evidencia de que el cultivo del olivo en la zona de Palestina tiene más de 4.000 años de antigüedad, aunque el desarrollo del mismo es posterior, en torno entre los 2.000 y 4.000 años antes de Cristo. Frigiliana y el Cerrillo de la Sombra, reminiscencias fenicias junto al tejar bajo de Frigiliana. ¿Por qué quiero hablar del Cerrillo de la Sombra y del tejar? Porque, como bien ha dicho Paco antes, el monte Testacio en Roma es un monte que se ha generado, tiene una superficie aproximada de unos 20.000 metros cuadrados y una altura en torno a 35 metros sobre el nivel del terreno y 50 sobre el nivel del mar. Y se ha creado con los restos de vasijas que desde la península ibérica, desde la Bética, se llevaba el aceite a Roma. En Frigiliana tenemos 3 tejares. Aquí vemos un horno que creo que es el único que queda en pie, que está en el tejar bajo, ¿vale? Tenemos el tejar bajo, el tejar de Chavo Negro, que está a la salida de la carretera de Torró, y el tejar de Blacico. 3 hornos, 3 complejos donde existía almazara, excepto en el tejar bajo, que creo que no ha llegado a existir, pero en el tejar de Chavo Negro y en el tejar de Blacico sí han existido almazaras. Las vasijas, como ya hemos dicho, eran fundamentales para el transporte del aceite, tanto a nivel local como en grandes trayectos, como por ejemplo fue a Roma, y las vasijas se hacían con barro y se cocían en los tejares. Estas vasijas que vemos a la izquierda están en lo que era antiguamente el palacio. Todos conocemos en el pueblo lo que es la revuelta del palacio. Era una casa palacio de los señores de Frigiliana, que se encuentra en torno al número 35-43 entre el Callejón de los Lagares y el Callejón del Agua de Frigiliana. Esas vasijas salieron
enterradas cuando se reformó la vivienda. Luego tenemos la vasija emblemática de las Tres Culturas y luego tenemos una vasija parecida que está en el Torreón, que la vemos aquí justo en esta perspectiva. Como antes he dicho, el monte Testacio y el transporte de mercancía, sobre todo aceite de la Bética, hacia Roma, pues genera muchos residuos de vasijas, creándose este monte artificial que es el monte Testacio. Estos son los tipos de vasijas que de un naufragio se ven, de los cuales algunos hemos visto que Paco lo ha mostrado, y eso era la disposición ordenada para ir generando lo que es el monte. No se tiraban de cualquier manera, sino que se iban haciendo rampas y se iban colocando a nivel o a forma de balate, por así decirlo, aunque el balate es otra historia y otro concepto, pero sí de forma ordenada, de manera que se iban subiendo lo que es las plataformas y se podía circular por el monte. El catastro del Marqués de la Ensenada, de 1760. Este libro es muy importante a nivel local nuestro porque permite comprender lo que es la agricultura y lo que es el pueblo de Frigiliana o la villa de Frigiliana en el 1750-1760. Se inició el 19 de enero del 1752, creo que es, o 51, y no quiere pasar el marqués. Ahora, 1752, ¿vale? Y empieza a describir lo que existía en la villa de Frigiliana. Se declara en este catastro que hay tierras de regadío, medidas en marjales, 2000 marjales, que se regaban con el agua de Alcóncar, el agua del río, seguramente con las acequias de Elízar y del Molino, porque ya Mármol y Carvajal lo dejó plasmado en su texto. Tierras de secano, medido en fanegas, de las cuales había 250 fanegas, 50 de calidad buena, 80 fanegas de calidad media y 120 de calidad inferior, destinándose tierras de viña medidas en obrada, habiendo unas 1.500 obradas, a 500 cepas por obrada. Del catastro de la Ensenada se desprende que el olivar era escaso, era muy escaso. Dice que son pocos y se plantan en tierras de regadío, existiendo una importante plantación de viñas y cereal en las tierras de secano. La fanega, el marjal y la obrada varía en función de la localización geográfica. De hecho, en Granada, por ejemplo, en función de la comarca donde esté, una fanega no es igual en Motril que en Alhama, ni aquí en Frigiliana que en Antequera. Entonces, estas que yo he plasmado aquí son las del partido de Alhama, que lo refleja Pascual Gómez de Soto en su obra El agrimensor métrico para la provincia de Granada. Pongo Alhama porque Alhama más o menos tiene una conexión muy directa con Frigiliana, porque lo que nos separa es la montaña, nuestro parque.
Y una fanega, pues son 6.115,35 metros cuadrados, un marjal 528,42 metros cuadrados, y la obrada varía en función de si lo que se ara, porque es la superficie de tierra que se ara en un día por una yunta de mulos o por una yunta de bueyes, y va en función del tipo de animal con que se ara. Una obrada es igual a media fanega cuando es en bueyes, y es igual a una fanega cuando es en mulos, porque al parecer los mulos aran más rápido. Del catastro vemos que en cuanto a olivo hay 20 pies por obrada y que cada obrada daba 5 arrobas de aceite, lo que supone que cada 20 olivos producen 55 kilogramos de aceite. Estimándose a un porcentaje de rendimiento del 16% más o menos, serían unos 275 kilogramos de aceituna por obrada y 17,18 kilogramos de aceituna por árbol. Una producción muy escasa. Se habla en el catastro del Marqués de la Ensenada que existe en la época un molino harinero de agua, un molino de papel de estraza, un trapiche de azúcar, una taberna, un mesón, una tienda para vender aceite al por menor, 5 panaderos, un maestro albañil, un maestro zapatero, un tejedor, un maestro alpargatero, un alfarero y un aprendiz, ¿vale? Así como 2 carpinteros, 150 jornaleros y 50 pobres de solemnidad. Entre 250 y 260 casas había en el 1760 en Frigiliana, con 300 vecinos, que como ayer se dijo, los vecinos lo que es una unidad familiar. Es decir, que si tenían 3 hijos, o 4 o 2, habría que multiplicarlo. De estos datos nos hacemos una idea de lo que era Frigiliana en esa época. Aquí vemos lo que es frutales y olivos, ahí, que es muy escaso. 400 olivos en Frigiliana. 400 olivos en Frigiliana es algo testimonial. Lo que quiere decir que aquí en la agricultura importante era la viña. El viñedo era lo importante. Incluso la caña de azúcar era muy escasa, porque en el rendimiento, en los rendimientos que vienen reflejados en el catastro de la Ensenada, los tributos o lo que había que pagar entonces por la caña de azúcar eran muy escasos. Pasamos a analizar un poco los tipos de molinos que hay a lo largo de la historia. Desde lo más antiguo, que son el sistema de torsión, pisado, incluso como la uva, la presión con maza, la presión con rodillo, pero esto es muy, muy arcaico. Ya empezamos a ver sistemas de extracción de aceite y de molinos, como la mola olearia. La mola olearia es de los primeros sistemas en lo que es la extracción de la molturación de la aceituna, ¿vale? Luego hay molinos de piedras concéntricas y luego hay unos molinos con una piedra de tambor, ¿vale? Esto es a sangre, aunque sean personas, a sangre, y esto igual. Y esto ya surge por optimizar. ¿Por qué? Porque la superficie de contacto de esta piedra es muy inferior a la superficie de contacto de esta piedra. De aquí empieza con una piedra cónica
y pasará a 2 y 3 piedras. Los tipos de prensa, como también hemos visto antes en la presentación de Paco, están los de cuña, los de torre, los de capilla o tornillo, de palanca y de viga o quinto. Nosotros hemos visto mucho de viga o quinto, que es lo que Paco ha estado mostrando antes. ¿Vale? Aquí vemos de viga o quintal de madera, ¿vale? Nosotros aquí no tenemos de este tipo de prensa. Nosotros tenemos algo más parecido a esto y a esto. Esto tampoco he visto por aquí. Y bueno, y estos ya son los sistemas más modernos, ¿vale? Que lo que hacen es que suben el pistón y prenzan lo que es las capachas. Una aproximación a un molino de aceite es lo que vemos aquí. Vemos lo que es las prensas, debajo de esta crujía se encuentra lo que es las piedras del molino y el patio de lo que es donde se almacenan tanto vasijas como temas de arriería y la entrada. Tenemos en nuestro casco histórico los azulejos que nos hablan del aceite, de la uva moscatel y de la caña de azúcar. Ya en lo que es la frigiliana andalusí, pues se contempla lo que es la labor del aceite, de la uva y de la caña. Y pasamos a identificar dónde están los 14 molinos, que en realidad son 18 los que yo he podido encontrar, ¿vale? Lo que pasa es que lo plasmo como 14 porque algunos en el mismo complejo existen 2, o como es el de Lízar, primero fue un molino de aceite, después fue un molino de harina y después pasó a ser una central de aprovechamiento eléctrico que le daba electricidad a lo que es el ingenio. El primero lo ubico en el Cortijo de Alcóncar, porque el Cortijo de Alcóncar es de donde tenemos el aprovechamiento de agua, de donde surge la acequia que viene a Lízar y después reparte el agua por lo que es el casco y la zona de regadío. El segundo lo ubico en Lízar, el molino de Lízar. El tercero es el del Cortijo de los Almendros. El cuarto y el quinto están en el Tejar Alto, Tejar de Blacico, que es el cuarto es el molino de Don Virto y el 5 el de Federico el Molinero. El 6 lo ubico en lo que es el molino de Lorenzo, ¿vale? Que está en el Tejar de Chabonegro, justo a la entrada de la carretera de Torró, pues a la izquierda, donde está el restaurante Santo Cristo. El 7 es el molino de Bastianico, que es el origen de lo que es la actual cooperativa. Y el 8, Paco lo ha nombrado como el molino de Rosendo, pero es el molino de Sebastián Zarabandina. Sebastián Zarabandina, que es también familia mía, tenía este molino junto con las tierras que hay alrededor. Pasamos al 9, que es el molino, este es el de
Antonio Navas, no, el de Antonio Navas no, este es el de mi tío Mariano Zarabandina. El 10 es el de la Molineta. El 11 es el de Antonio Navas, que está en la Loma de la Cacilla. El 12 es el del Cortijo Pirri. El 13, el molino de Antonio María Teresa o el molino Cañeo o el molino de Aza Llana. El 14, el molino de José Lomas, que está en los Almachares, en el Torí. El 15 es el molino del Palacio, es un pequeño molino que apenas tengo conocimiento de él desde hace una semana, ¿vale? El 16 es el molino de la fábrica de la Torre del Ingenio. El 17 es el molino del Ingenio. El 16 es el molino de Platero. Y el 18 es la cooperativa nuestra. Aquí los nombro todos, ¿vale? Y aquí explico el por qué 14 y no 18, porque 4 se encuentran en complejos donde existen varios molinos, o incluso el de Lízar, que ya no era molino de aceite. El primero de ellos, de Alcóncar. Alcóncar encontramos una haza toda plantada de olivo que está en la parte este de lo que es el cortijo de Alcóncar, entre el río y el cortijo de Alcóncar, ¿vale? Aquí tenemos un horno de pan, aquí tenemos la acequia de Lízar. Esta piedra de molino, de tambor, está justo aquí. El horno es este. Esto es un acebuche que hace 2 semanas me resultó curioso porque es que estaba lleno de acebuchinas. Estamos en sequía, pues tanto el acebuche como los olivos que hay dentro, que están abandonados, pues tienen un montón de aceitunas. Es decir, que el olivo, la resistencia que tiene a la sequía es increíble. El molino de Lízar. La acequia de Lízar llega por aquí. Esto es una pequeña aljibe y aquí hay un ceatillo, que es este. Nosotros en el pueblo lo conocemos por ceatillo, lo que es una construcción que permite generar un salto de agua que mueve una volaera, ¿vale? Aquí está el molino, el ceatillo está aquí, y esto que vemos son las piedras del molino harinero, que es diferente a las piedras de tambor y a las piedras cónicas o troncocónicas de un molino de aceite. Estas se superponen unas con otras y van rozando y van desgranando el grano, ¿vale? Posteriormente desaparece lo que es el molino y pasa al aprovechamiento eléctrico. El cortijo de los almendros. El cortijo de los almendros, pues no será el más grande, o quizás sí, la finca más grande destinada a olivar de Frigiliana, junto con la lastra, y tenía su propio molino de aceite. Lo único que perdura del cortijo de los almendros es la prensa, ¿vale?, que es esta, Annare, sucesor, Alicante, y esta es la zona donde se encontraba el molino, que está justo debajo de esta parte. Este es el cortijo antiguo, esta es la Loma del Fuerte, y aquí debajo esto es una gran bóveda que me resultó curiosa porque no he visto ninguna bóveda
así en ninguna construcción en el campo. Aquí tenemos a nuestro amigo Pablo. Pablo tiene la suerte y la fortuna de tener esta construcción, esta edificación que él ha sabido mantener, donde existen dos molinos, que es el molino de Federico el Molinero, este de aquí, y el molino de Don Birto. Este empiedro es el empiedro del molino de Federico el Molinero. Esta pequeña piedra seguramente no es la del molino de aquí, ¿no, Pablo? Vale. Pues es una piedra pequeña, el molino es más pequeño. De hecho, el molino de Don Birto es ya un molino de una envergadura mayor. Y como hemos dicho antes, está en el tejar alto o tejar de Blacico. El molino de Don Birto. En el Hotel Almazara se encuentra lo que es el empiedro, la piedra y la prensa del molino de Don Birto. 1861. 1861 es previo a la filosera, es decir, que ese molino ya existía en el momento de que la filosera entró y arrasó con todos los viñedos de la provincia de Málaga, que es en torno al 1880-1930. El molino de Lorenzo. Tenemos aquí, afortunadamente, también a los propietarios. Están aquí, Dominique y su mujer. ¿Vale? No queda nada de lo que es la almazara, pero sí han sabido conservar ese halo romántico y la estructura primogenia de lo que es el molino, porque el molino se encontraba en esta nave, ¿vale? Esta nave que hay aquí, el empiedro estaba aquí, ¿vale? Esto es una orza que existía allí, ¿vale? Y esto es una alberca que está justo aquí y la acequia pasa por aquí. Está de la acequia, se cogía agua en la alberca y ya para el uso del molino. Esta es la alberca. El molino de Bastianico. El molino de Bastianico, que el molino de Bastianico andaba con energía eléctrica. Tenía unas piedrecillas y andaba con energía eléctrica. No tenemos nada de ese molino porque ahora lo que existe dentro de este espacio son unos depósitos en desuso de acero, de hierro, que fueron sustituidos por depósitos de acero inoxidable, porque estos depósitos lo que hacían era deteriorar el aceite, ¿vale? Entonces, este es el molino de Bastianico, que fue el primero que empezó a andar con la cooperativa agrícola de Frigiliana, y después se amplió la fábrica. Ya se hizo la fábrica, dejó de funcionar se hizo la fábrica no tenía incluso acceso y se le compró a la familia de Paco Nava y de Manolo Nava y Antonio Nava, los padres, un trozo para poder acceder aquí, para que pudieran entrar los vehículos, porque aquí no podían entrar los vehículos. Aquí está la cooperativa, el molino de Bastianico y el molino de Sebastián Zarabandina, ¿vale? Y esto que vemos aquí es el abastecimiento de agua que venía desde Lízar para el complejo fabril ¿vale? Por aquí hay una entrada de agua que atraviesa todo lo que es el pecho por aquí, llega hasta aquí y se le daba agua con unas toberas, es decir, con agua muy buena, no era agua cualquiera de la acequia. El molino de Sebastián Zarabandina,
igual, el agua es el mismo, por eso yo considero que esto antes era todo uno. Esto es, aquí ve una pequeña caldera, aquí una chimenea, y esto es donde se ponía la masa para calentarla, porque aquí hay un recipiente metálico ya muy deteriorado, ¿vale? Y lo que es el empiedro y la piedra, pues estaban justo en esta zona de aquí. Esto parece ser como una especie de pozuelos, porque esto sigue hacia abajo, y esto lo que tiene es una capa de mortero encima y está relleno de escombros, ¿vale? Y esto se encuentra justo aquí. Aquí. Mi tío Mariano. Todos conocemos a este molino como el lagar, pero en tiempos iniciales era lagar y era molino de aceite. Entonces se conserva en un estado increíble. De hecho, porque los actuales propietarios, que son daneses, a los cuales quiero agradecer que nos hayan permitido entrar, hacer fotografía en su interior e incluso mostrarlo con el amigo Paco, ahora mismo está impecable. Tiene su empiedro, tiene su piedra, su prensa, vaya, está en funcionamiento. De hecho, aquí se ha producido vino. Cuando se restauró el lagar, se hicieron 2 años consecutivos vino. Este edificio es muy singular porque dentro tiene unas arcadas de ladrillo, ¿vale? Aquí se ve, hay mucho ladrillo, y resulta que esos ladrillos y esas columnas están giradas. Esos giros que tienen cuñas metidas seguramente están así de los terremotos de la Nochevieja del año 1884, que hubo un gran terremoto, seguramente se moverían y las calzaron y están todos los arcos girados con cuñas metidas, pero se mantienen. La molineta. Aquí tenemos un magnífico complejo industrial de nuestro pueblo. Aquí aparece la piedra y aquí pone el molino de aceite. Esto realmente era donde se almacenaba el aceite. Aquí había unas tinajas y se almacenaba aquí. Realmente el molino se encontraba en la bajada a los Almachares, a la izquierda, aquí. Y luego había otros edificios industriales, que son estos. Una piedra de almendrilla bastante del terreno, porque hay piedras de las que hemos visto, pero ninguna roja como esta. El molino de Antonio Nava. Son restos que quedan, están muy deteriorados, muy deteriorados. Y esto, que es anexo al molino de Antonio Nava, aquí extraían brea de las cortezas de los pinos que la utilizaban como impermeabilizante para lo que es los barcos. En Friliana no hay barco, pero en Nerja habría algunas barquillas de pesca o algo. Entonces aquí producían ese material, ese líquido que servía de impermeabilizante. Es contiguo y había 2 aprovechamientos muy diferentes en el mismo edificio. El Cortillo de Pirri. El Cortillo de Pirri tuvo que ser un edificio también importante por la nave donde se encuentra el molino, el tipo de cercha y el tipo de nave que tenemos aquí. Esto es lo que es la vivienda y esta es la nave. Se conserva, yo pude verlo por la ventana porque desconozco quién es el dueño. Pude verlo por la ventana lo que es las cerchas. Y coinciden estas cerchas con el molino de Platero. Son muy parecidas.
el molino de Antonio María Teresa o de la Azallana, el molino Cañeo. Este molino está en Río Seco, es el que está más alejado del casco urbano. Y es raro porque todos los molinos se ubican muy cerca del casco. Yo creo que se ubican tan cerca del casco porque la tierra de olivar, la tierra más pedregosa, es la que está más cerca del casco, más cerca del monte. Porque la tierra más buena de viña es todo lo que había en el secano. Y la agricultura importante era la viña generaba más ingresos que el olivar entonces aquí en Frigiliana. Vemos diferentes fotografías de labores de lo que es la molturación y extracción de aceite con sus trabajadores y el edificio en sí, que gracias a que el dueño es un arquitecto, vive en Madrid, lo ha mantenido como un juguete. Él ha querido conservarlo, dándole ese halo de romanticismo que realmente hacen especial este espacio. Esta prensa es diferente a las demás porque tiene como una especie de engranaje y un husillo que de aquí mueve esta rueda dentada con esta volante y con un elemento de transmisión que hay aquí en el centro. El molino de José Loma en el Toril. Yo había visto muchas veces esta fotografía, pero no sabía dónde era. No sabía hasta que pude ver en las fotos que me mandó el actual propietario, que tengo que darle las gracias, que no lo conozco personalmente, pero me puse en contacto con él y me mandó la fotografía, que es Carlos Lawson, y vi esta fotografía que estaba en una pared, aquí, y entonces ya pude saber que este era el molino de José Loma, que se conserva muy bien, muy bien. Aquí tenemos las prensas, aquí hay unos pozuelos y aquí tenemos lo que es el empiedro y la piedra. La entrada está aquí al molino, lo que es la zona de prensado está aquí y esto es la zona de molturación y prensado está aquí y esto es una zona de almacenaje. Y aquí había unas cuadras y esto ya es de otros vecinos. Está pegando a la sierra y al río. Y por casualidad, pues hablando con Antonio Castillo, el hijo de Marinieves, me dice, pues donde yo vivo hay un molino. Claro, él vive en el palacio, en lo que fue el palacio. Esto es Callejón del Agua y esto es Callejón de los Lagares. Aquí está el molino de mi tío Mariano Zarabandina y aquí está justo este pequeño molino. Es un molino pequeñito para la familia y en desuso de hace mucho tiempo. Mi familia, nosotros nos hemos criado aquí y hablando con mi padre, digo, ¿tú has conocido alguna vez esto funcionando? Y dice, no, siempre lo he conocido en estado de ruina y los niños nos metíamos allí a jugar, pero no lo he conocido nunca funcionando. Pero en cambio, todas estas vasijas, las capachas, la prensa, incluso la piedra, estaban ahí. El molino de la compañía, de la torre, ya un molino con 3 piedras, un molino ya más potente y con un sistema hidráulico de prensa con pistones, su batidora, ya estamos hablando de algo más industrial, con sus prensas de Manuel Alcaide de Antequera y en el ingenio. Esto, la entrada y el uso de este molino fue algo también accesorio al edificio en sí, porque de hecho para generar el acceso a este molino y a una nave posterior que hay, tuvieron que realizar unas obras en la parte posterior junto a las chimeneas para poder acceder a ese molino ahí.
Las chimeneas son del 1956. Y el molino de Platero, el molino de Federico Platero. Actualmente lo tiene don Manuel Herrero Cerezo, Manolo el Americano. Él lo tiene como un juguete, él le gusta, es un apasionado de todo lo que es el metal, de todo lo que es las maquinarias, y es una fortuna poder ver su piedra con su empiedro, con su sistema hidráulico, con sus transmisiones, con sus correas, con las prensas, sus cerchas, parecida a la del Cortijo Pirri, a excepción de que estas tienen cañavera y las otras tienen madera. Aquí hay una pequeña caldera, luego aquí están los depósitos. Es muy interesante y está justo a la terminación de calle Chorruelo o al inicio también de calle Chorruelo, lo que en un momento determinado fue calle Real. De hecho, existe una placa aquí en la pared que pone calle Real. Y curiosamente, frente a este edificio había otro tejar. Un tejar, según las personas más mayores, justo enfrente había como una especie de corrales, de elementos de construcciones que en las fotografías antiguas en blanco y negro se ven, y existió una especie de tejar justo enfrente. Y pasamos a nuestra cooperativa, la cooperativa de Frigiliana, que ya es un sistema más moderno, ya es, pues bueno, pues tenemos maquinaria nueva, ¿vale? Con su depósito de acero inoxidable, con lo que es su batidora y su extracción, con su centrifugado, un molino actual. Se conservan las prensas, lo que es las prensas, los carros estaban antes, pero se vendió para la chatarra, y lo que es el molino, lo que es el empiedro, pues seguramente estaría por aquí. Yo no he tenido nunca datos ni nada, pero estaría en esta zona, porque las tolvas están justo aquí, entraría al empiedro y se molería ahí, ¿vale? Aquí estaban antes las zonas de vaciado de la aceituna, que después se cambió y se puso justo enfrente. Es el único molino Almazara que puede funcionar hoy en día, pero que desafortunadamente ahora mismo está en parado. El sitio es muy goloso, porque este emplazamiento de la cooperativa, pues no digáis que no es un sitio privilegiado. Este es el actual emplazamiento, está integrado lo que es en la traza urbana, pero este es el molino de Platero, terminaba aquí el pueblo, este es el patio, y había que salir al campo para llegar al molino de Bastianico, al molino de Sebastián Sarabandina y a la cooperativa. Como veis, esto es lo que tuvo que comprarle la cooperativa, la fábrica tuvo que comprarle, los socios de la fábrica tuvo que comprarle a la familia de Manolo, Paco y Antonio Frasco Nava, para que nos entendamos, porque aquí no se podía acceder. Entonces esta zona es la que permitió que se pudiera entrar ya vehículos. Siempre el aceite de Frigiliana ha tenido mucho renombre. Hoy en día, con la publicidad, con el transporte, con Internet, hay aceites de multitud de sitios, pero tanto el vino de Frigiliana como el aceite de Frigiliana era de renombre en la comarca. Los adictos al aceite de Frigiliana querían aceite de Frigiliana porque la variedad Nevadilla es suave. No es tan fuerte como la Picual, como otros aceites. Entonces, este aceite era muy demandado. Oleofrigiliana, Asociación Agrícola y Cultural.
Esto es lo que debemos recordar siempre, ¿vale? Debemos respetar y no olvidar nuestra historia para construir un futuro mejor. Quienes vivimos el presente no tenemos los derechos sobre las generaciones venideras. Nosotros no podemos decidir todo por el que venga después. Nosotros tenemos que respetar nuestro entorno, como así lo han hecho nuestros mayores, que he empezado esta charla agradeciendo a Antonio Castillo, a mi primo Antonio Sánchez, a Fernando, a mi padre, a los mayores, a José, lo que nos han dado. Ellos nos lo han dado a nosotros, el pueblo, lo que nosotros estamos viviendo del pueblo. Y ellos lo han sabido conservar y mantener. Y nosotros no tenemos el raciocinio suficiente como para pensar qué le vamos a dejar a las nuevas generaciones. Pero debemos pensarlo muy mucho, porque el futuro de un pueblo es esto. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias por venir y espero que os haya gustado.